Muy buenos días, yo soy el doctor Diego Villarreal Navarro, soy R1 del departamento. La clase que vamos a ver el día de hoy es patología benigna y maligna del apéndice, y mis maestros asesores son el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Negreros Osuna. El contenido, vamos a hablar de generalidades, casos de abdomen agudo, las modalidades de imagen, anatomía, características de normalidad del apéndice en estudios de imagen, patología benigna no neoplásica y neoplásica. Bueno, en cuanto a las generalidades del abdomen agudo, el abdomen agudo es un dolor abdominal intenso de inicio súbito que está asociado a síntomas como náusea, vómito o datos de irritación peritoneal. Tiene múltiples etiologías y suele ser una urgencia quirúrgica. El abdomen agudo representa del 4 al 5% de los ingresos a la sala de emergencia y hasta el 10% de los casos son debidos a causas que tienen un potencial mortal. Y los estudios de imagen son una herramienta que nos dan mucha ayuda para identificar la causa etiopatogénica y, bueno, previo al uso estandarizado de estos estudios, los pacientes con abdomen agudo eran candidatos a cirugía. Y actualmente, debido al rol que toman muchos de estos pacientes no requerirán ser sometidos a ningún tipo de procedimiento quirúrgico y pues bueno, esto reduce la mortalidad. Hay múltiples causas de abdomen agudo, nos podemos ver en la clínica y en la localización del dolor, aunque no muchas veces esto se basa como en el libro, pero pues dependiendo de la localización nos puede dar una idea. La causa en general número 1 de abdomen agudo, tanto en adultos como en niños, es la apendicitis. Pero como podemos ver, por ejemplo, en el cuadrante superior derecho, también puede dar un dolor que sea causa apendicitis, pero pues puede, en casos de embarazo en el cual el útero ovárido desplaza el apéndice superiormente, también cuando la punta del apéndice está más larga, entonces está más superior, pues nos puede indicar que puede ser otra etiología. Entonces pues los estudios de imagen siempre van a ser como que nuestra referencia para dar una causa etiopatogénica correcta. Hay muchas modalidades de imagen para el estudio del abdomen agudo, desde la radiografía convencional en 2 posiciones, que esta no es útil porque muchas veces es el estudio inicial en las salas de emergencias, especialmente para descartar causas de obstrucción intestinal o perforación de víscera hueca. Tiene la ventaja pues que es un estudio que tiene mucha disponibilidad, es de bajo costo, es rápido de realizar, y la desventaja pues es que tiene radiación y pues que es poco sensible para diagnosticar muchas otras patologías. El ultrasonido con o sin compresión en el caso de la apendicitis, pues es el estudio de elección también para evaluar el cuadrante superior derecho en casos de colecistitis. También es el estudio de elección que se utiliza para evaluar la patología abdominal en niños y en mujeres embarazadas, en los cuales pues no se puede utilizar radiación. También tiene las ventajas que tiene bajo costo, es rápido de realizar, es muy noble porque no contiene radiación, pero pues también no tiene mucha sensibilidad para las otras patologías y no nos puede dar una idea acerca de la anatomía o diagnósticos diferenciales, como es el caso del ultrasonido, del TAC, perdón. El caso del TAC, pues es el estudio de elección para evaluar el abdomen agudo, el TAC contrastado. Y bueno, la reconstrucción multiplanar que se utiliza en la tomografía pues es de gran ayuda, especialmente pues para corroborar la certeza diagnóstica de lo que tenemos. Al igual que la resonancia magnética, también es de muy alta sensibilidad y especificidad, pero pues no suele ser un estudio de primera intención, se utiliza solamente cuando no hay otra alternativa, y esto debido a que pues, tiene muy poca disponibilidad en muchos centros y tarda mucho en realizarse. Y pues bueno, no es el objetivo en un tipo de patología en la cual pues es una urgencia relativa, ¿no? Hablando de la anatomía del intestino grueso, el intestino grueso pues, es la porción más distal del tracto gastrointestinal. Tiene la función de la absorción de agua, electrolitos y minerales que no fueron absorbidos en el intestino delgado, además de la formación del bolo fecal.
Se extiende desde el ilion al ano y comprende el ciego, el apéndice, colon, recto y el conducto anal. Inicia en la región inguinal derecha, en la fosa ilíaca derecha con el ciego y su apéndice asociado. Toma una disposición superior como colon ascendente, discurriendo por el flanco derecho hasta el hipocondrio derecho. ¿Se ve el apuntador? ¿El láser se ve? El láser. ¿Ya se ve? Bueno, no sé. Ya. Hasta el hipocondrio derecho, donde toma una curvatura hacia la izquierda por debajo del hígado, formando el ángulo derecho del colon o el ángulo esplénico. Atraviesa el abdomen como el colon transverso y después, a nivel del hipocondrio izquierdo, toma una curvatura hacia abajo, formando el ángulo esplénico. Continúa como colon descendente hacia la región inguinal izquierda, donde penetra la pelvis como colon sigmoide y sigue la pared posterior como recto, terminando el conducto anal. Al final. Bueno, en las características del intestino grueso en comparación con el intestino delgado es que este tiene un mayor diámetro interno. Tiene las tenias cólicas, que son bandas gruesas de músculo liso que pertenecen a la capa exterior de la muscularis. Tiene austras, que son las acumulaciones de la pared del colon, debido a las contracciones de las tenias cólicas y que están separadas por pliegues semilunares, que son surcos de mucosa, submucosa y músculo. También contiene los apéndices epiploicos, que son prolongaciones peritoneales que contienen vasos y grasa, y que estas van a tomar mayor importancia en algunas patologías que vamos a revisar más adelante. Bueno, hablando del ciego y el apéndice, ambos son intraperitoneales. El ciego es la primera porción del colon, mide aproximadamente 7 centímetros de largo. Se continúa con el colon ascendente y recibe el material del ilion terminal a partir de la válvula iliocecal. Carece de su propio mesenterio, pero comparte el del ilion. Y el apéndice es una estructura tubular estrecha que termina en un fondo de saco ciego. Tiene una longitud variable que puede ir de 5 hasta 35 centímetros, pero tiene un promedio en general de 9 centímetros. Surge del borde posteromedial del ciego y está localizado en la proximidad de la válvula iliocecal, con su base en la convergencia de las 3 tenias cólicas que platiqué anteriormente. Se encuentra unido al ciego por medio del mesoapéndice, que es el que contiene los vasos apendiculares. El apéndice es considerado el órgano abdominal más variable debido a que su extremo distal o su punta puede tener distintas ubicaciones con importancias clínicas cada una. Y pues es un divertículo verdadero al contar con las 4 capas del colon. En cuanto a la irrigación arterial, la aorta abdominal inicia en el hiato aórtico a nivel de T12. Las ramas anteriores, laterales y posteriores. Las ramas anteriores se encargan de la irrigación visceral. Estos son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica superior se origina inmediatamente inferior al tronco celíaco y arriba al intestino medio. Da múltiples ramas, una de ellas es la iliocólica, que es esta, que toma una disposición inferior hacia la fosa ilíaca derecha, dando la arteria apendicular, que es la que entra por el margen libre del mesoapéndice y el apéndice. El drenaje venoso, bueno, es la conjunción de todas las venas paralelas a la irrigación arterial y que terminan en la vena mesentérica superior, que después se une con la vena esplénica para dar la vena porta. Y el drenaje linfático, 2 tercios proximales del recto drenan en los nódulos paraórticos y el tercio restante lo puede hacer igualmente en los paraórticos o en los inguinales superficiales. En cuanto a la histología, de la luz hacia el exterior se encuentra una mucosa interna con epitelio columnar o enterocitos en borde de un cepillo, células caliciformes. La submucosa está ocupada casi enteramente por tejido linfoide
y la muscular externa, que tiene una disposición circular interna y una longitudinal externa, y la serosa, que contiene pues, los vasos y los nervios. Y el tejido linfoide apendicular pues, está asociado a la maduración del linfocito V y a la producción de anticuerpos IgA secretores. En cuanto a las variantes de posición del apéndice, lo más frecuente es que sea retrocecal o retrocólico, dependiendo de la longitud de la punta del apéndice, en 65 a 75% de las ocasiones. En el apéndice retrocecal, este toma una disposición más superior y posterior al ciego o al colon ascendente, por eso puede ser retrocecal o retrocólico. En el pélvico toma una disposición inferior sobre el psoas mayor, con la punta sobrepasando el borde superior de la pelvis inferior. En el postiliar y en el preiliar, el apéndice toma una posición posterior superior al ilion terminal en el caso del post y antero superior en el caso del pre. Y en el apéndice para el promontorio, el apéndice se dirige hacia el promontorio. Paracecal, el apéndice está lateral al colon ascendente. El subcecal, el apéndice está ubicado por debajo del ciego, descansando sobre la fosa ilíaca y separado del músculo ilíaco por el revestimiento peritoneal. Bueno, en esta imagen de TAC, lo que quise hacer es nada más que podemos encontrar el apéndice desde el tracto gastrointestinal superior o inferior. En este caso lo vamos a encontrar desde el tracto gastrointestinal inferior, siguiendo una disposición, siguiendo el colon, siguiendo el conducto anal, el recto, el colon sigmoides. Toma esta disposición. Vemos el colon descendente y después ahí, ¿dónde lo pone? Ahí está el apéndice, sobresaliendo del ciego, con una estructura tubular de pared delgada y con gas en su interior. Ahora hablando de las características de normalidad del apéndice por estudios de imagen, el apéndice tiene 5 capas distintas. La más ecogénica, que es la interior, que representa la interfase entre la luz y la mucosa. La mucosa, que es más hipoecoica, la submucosa más ecogénica, la muscularis, que es hipoecoica, y la serosa más ecogénica. De este lado también lo podemos ver en un plano más transversal. En estas imágenes de ultrasonido en escala de grises y con Doppler color, lo podemos encontrar como una estructura tubular ovoide que termina en fondo de saco ciego. Es compresible cuando se utiliza el transductor, sin hiperemia en la pared, que sería una indicación de que hay un proceso inflamatorio, un diámetro mayor de serosa a serosa igual o menor a 6 milímetros y un engrosamiento de la pared máxima igual o menor a 3 milímetros. En este TAC contrastado de abdomen, en una reconstrucción coronal, podemos ver las mismas características de normalidad, que es una estructura tubular de pared delgada y con gas en su interior, con los planos gaseosos adyacentes conservados. Bueno, el siguiente es un caso clínico de un paciente de 12 años de edad con dolor abdominal en cuadrante inferior derecho de 4 horas de evolución, fiebre, náuseas y vómito. No sé si alguno de mis compañeros o alguno me quisiera apoyar. Bueno, pues es un paciente pediátrico
con probablemente un cuadro de abdomen agudo en cuadrante inferior derecho. Habrá que ver si este paciente tiene aumento del conteo de los leucocitos, y luego si la clínica lo amerita, y como es un paciente pediátrico, el estudio de imagen que estaría indicado aquí sería un ultrasonido para poder ver el apéndice. Se tomó este ultrasonido. Dime qué características puedes ver que se sospechen de una apendicitis aguda. Bueno, pues se trata de dos imágenes de un corte transversal del apéndice, donde pues no está medida la pared ni el diámetro, pero a simple vista se nota un poquito como engrosada la pared. Además hay un aumento de la congenicidad de los planos grasos adyacentes en la primera imagen, y en la segunda imagen con Doppler color se ve un aumento del flujo de la pared. Habrá que ver también si con la prueba de compresión y sin compresión, pues si hay una disminución del diámetro del apéndice, para ver si comprimió o no. Muy bien, en este caso no comprimía, y pues sí, como tu diagnóstico, ¿cuál crees que sería entonces? Pues una apendicitis aguda. Muy bien, sí, este es el caso de un masculino con un caso de apendicitis aguda no complicada. La apendicitis aguda es la patología apendicular más común, es la causa número 1 de abdomen agudo en adultos y en niños. Además es la patología quirúrgica no obstétrica más común durante el embarazo. La apendicectomía es de los procedimientos quirúrgicos más practicados a nivel mundial, y hay un riesgo global de hasta 7% de la población para padecer caso de apendicitis. Es rara en los extremos de vida, pero en estos casos la mortalidad es mayor. ¿Por qué? Porque pues, en los niños la capacidad de verbalizar la sintomatología, y en los adultos mayores pues la presentación de un cuadro clínico más atípico. Y bueno, el principal grupo de edad afectado es entre 7 a 30 años, y los varones se afectan 20% más. En la etiopatogenia, el proceso patológico inicial es una obstrucción luminal. Lo principal es que se pone un apendicolito, pero también puede ser una hiperplasia linfoide. Esto es más común en niños, debido a que es un grupo de edad en los cuales hay agregados linfoides de mayor cantidad. El proceso de la apendicitis es un proceso secuencial y evolutivo. Desde que está la obstrucción luminal, se acumula moco y hay distensión de la luz, hay sobrecrecimiento bacteriano, un proceso inflamatorio, aumenta la presión interluminal, se complementa el flujo venoso, y al final el aumento de la presión interluminal excede la presión de perfusión, con isquemia y perforación. La secuencia que acabo de mencionar debería provocar siempre peritonitis, pero la producción de un exudado fibrinoso en etapas tempranas determina la adherencia protectora del epiplón y las asas adyacentes, bloqueando así este proceso, que cuando es efectivo da lugar a un plastrón apendicular. Y aún así, cuando se perfora, el bloqueo da lugar a un absceso apendicular. En cuanto a la clasificación de la apendicitis, esta puede ser no complicada, en la que solamente se presentan las alteraciones que comenté anteriormente, que es una inflamación apendicular en ausencia de absceso, perforación o gangrena, que es en este caso una apendicitis complicada. En la primera imagen es un ultrasonido en escala de grises con Doppler color en transversal del cuadrante inferior derecho, donde podemos evidenciar una colección de líquido mal definida, heterogénea, que levanta la sospecha de un absceso.
En la segunda imagen es un TAC contrastado en una reconstrucción axial, donde se identifica un apendiculito en la luz de un apéndice con pared engrosada y borde que realza el contraste. El borramiento de los planos adyacentes, y aquí esta imagen hipodensa mal definida que corresponde a la colección que se veía en el ultrasonido. Y como hallazgo adicional también se puede ver otra colección a nivel de recto. Hablándome pues ya de una apendicitis complicada. En cuanto a los signos y síntomas de una apendicitis, pues el síntoma cardinal pues es el dolor en el 95% de las ocasiones. Las manifestaciones pues van a depender de la ubicación de la punta del apéndice. Cuando el apéndice es subcecal o pélvico, es más común que el dolor sea suprapúbico y hay aumento de la frecuencia urinaria. En una localización preileal o postileal, el apéndice se ve envuelto, lo que impide el contacto con el peritoneo parietal, y esto en muchas ocasiones pues, nos causa un retraso en la aparición de síntomas. Inicialmente el dolor es epigástrico o periumbilical, independientemente de lo anterior. Esto debido a que la distensión del apéndice inflamado estimula fibras simpáticas aferentes viscerales. Una vez que hay irritación peritoneal, ahora sí el dolor se ubica en la fosa ilíaca derecha, en el punto de McBurney. Y bueno, otros síntomas pues, pueden ser fiebre, anorexia, náusea, vómito. En la exploración física, datos de hipersensibilidad abdominal, resistencia, signos como el obturador, SOA, ROPSIC, entre otros, positivos. Bueno, como lo mencioné anteriormente, la apendicitis es la patología quirúrgica no obstétrica más común durante el embarazo. Afecta entre el 0.5 al 0.7% de las mujeres embarazadas y suele ser más común durante el segundo trimestre del embarazo. Las mujeres embarazadas tienen una menor probabilidad de presentar un cuadro clásico de apendicitis durante las etapas tempranas de la gestación, durante el cual el cuadro clínico pues, puede asemejar el de una apendicitis clásica. Conforme va avanzando la gestación y el útero va aumentando de tamaño, se va desplazando cefálicamente el apéndice y el dolor se puede ubicar en flanco derecho o en el cuadrante superior derecho, lo que pues puede enmascarar un cuadro de apendicitis aguda franca. Bueno, en cuanto a las características por imagen, esta es una radiografía abdominal en proyección anteroposterior de un varón de 9 años con dolor abdominal agudo. Se puede visualizar un apendiculito calcificado en cuadrante inferior derecho que se superpone a la espina ilíaca. Hay algunas alzas de intestino delgado prominentes y con niveles hidroaéreos que puede levantar la sospecha de un ilio focal. En las características por imagen, todas son imágenes de ultrasonido en escala de grises con Doppler color y en poder. Y bueno, se va a ver una estructura tubular dilatada que no es compresible con la exploración con el transductor, con un diámetro de acerosa mayor de 6 milímetros y una pared engrosada mayor de 3. En algunas ocasiones se puede visualizar el apendicolito como una estructura ecogénica que proyecta sombra acústica posterior. También el apéndice puede adquirir una morfología indiana debido al edema submucoso. Y bueno, la valoración con Doppler, color y poder se puede evidenciar un aumento del flujo en la pared y alrededor en la grasa que se ve más ecogénica, y esto nos habla de un proceso inflamatorio. Y en la imagen superior estamos viendo una apendicitis complicada en la cual vemos la perforación de la pared apendicular y una colección irregular que nos habla de un absceso. Okay. En las características por imagen en una tomografía, se pueden ver complicaciones como las descritas anteriormente: un diámetro mayor a 6, un engrosamiento de la pared con realce en la administración de contraste, borramiento de plazos grasos adyacentes y un apendiculito. Aquí en la primera imagen de este TAC de abdomen contrastado, en una reconstrucción axial, vemos el apéndice dilatado con la pared engrosada
que realza y además tiene los planos adyacentes borrados. Acá es una apendicitis complicada, vemos el apéndice engrosado, perforado y una colección alrededor con un poco de gas, que pues nos habla de una perforación. En las características por imagen, en una resonancia magnética, en un corte axial, en la imagen de la izquierda tenemos una imagen ponderada entre 2 sin FAT-SAT y en la segunda con FAT-SAT, donde los cambios inflamatorios son mucho más aparentes. En cuanto al diagnóstico de la apendicitis, el diagnóstico es clínico, nos podemos apoyar con estudios paraclínicos, laboratorio, leucos, etcétera. Hay escalas que se pueden ser utilizadas para el diagnóstico de apendicitis, especialmente en la población pediátrica, y que nos ayudan a la toma de decisiones. Pero pues al final, en la integración clínica, de la información clínica que obtenemos y de la exploración y de los exámenes de laboratorio, nos van a ayudar a elegir el mejor estudio de imagen adecuado para el contexto clínico del paciente, que es un complemento diagnóstico fundamental. El diagnóstico clínico de un proceso apendicular agudo es incierto en el 30-40% de los casos, y la decisión de un procedimiento quirúrgico basado en la clínica conduce a un 15-30% de hallazgos normales con mayor mortalidad postoperatoria. Lo mencioné anteriormente, pero el TAC contrastado es el estudio de imagen de elección para la apendicitis aguda en adultos y pacientes obesos, en los cuales la visualización del apéndice es de mayor dificultad. Tiene una sensibilidad y una especificidad del 95%, y las ventajas pues son la disponibilidad, que es un estudio corto, y nos ofrece una valoración anatómica más detallada y hallazgo de complicaciones o estudios o diferenciales. Las desventajas pues es la radiación y los riesgos asociados al uso del medio de contraste. El ultrasonido es el estudio de elección en niños y en mujeres embarazadas, en los cuales la radiación ionizante no se debe de utilizar. Y bueno, la resonancia magnética es una modalidad alternativa en embarazadas y niños en los casos de un ultrasonido inconcluso. El manejo pues es quirúrgico, una apendicectomía abierta o laparoscópica. Esta última es la de preferencia. Y en caso de una apendicitis complicada, se deben administrar antibióticos por vía intravenosa e intravenosa. Existen múltiples diagnósticos diferenciales. Puede ser patología ovárica, divertículo de Meckel, obstrucción intestinal, la adenitis mesentérica, mucoceles o enfermedad de Crohn. En caso de la adenitis mesentérica, que es una inflamación benigna de ganglios linfáticos del mesenterio ileal, frecuentemente asociado a una ileitis terminal. Se presenta principalmente en menores de 25 años y hasta el 12% de dolor abdominal en cuadrante inferior derecho se debe a esto. La patogenia es un reactivo de ganglio a procesos entéricos, principalmente de causa viral, aunque puede ser también por bacterias como Yersinia o Campylobacter. Las manifestaciones clínicas pues van a ser muy parecidas a una apendicitis aguda con dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho, náusea, vómito, pero la diferencia de esto es que es un cuadro autolimitado sin tratamiento. Es por eso que las características... Estás compartiendo la pantalla. ¿Te puedo ayudar? La diferencia de esto con la apendicitis pues, es que es un cuadro autolimitado que no requiere tratamiento, y es aquí donde toma otra vez importancia la selección de un estudio de imagen adecuado. Las características de imagen de una adenitis mesentérica se pueden identificar en este TAC de abdomen en una reconstrucción coronal, donde se puede visualizar clústeres
de ganglios mesentéricos en el cuadrante inferior derecho agrandados, aproximadamente mayores de 5 milímetros, vasos distendidos y un engrosamiento de la pared ileal o ileocólica con un apéndice normal. Estas imágenes en reconstrucción axial son del mismo paciente. Se puede evidenciar que el apéndice no tiene ninguna alteración, es una estructura tubular de pared delgada con gas en su interior, y en esta imagen hay un engrosamiento de la pared ileocólica. Entonces, pues nos está hablando de una adenitis mesentérica, descartando completamente un proceso de apendicitis. En imágenes de ultrasonido en escala de grises y con Doppler, se identifican múltiples imágenes ovoideas hipoecoicas con aparente aumento de su diámetro. Y en la evaluación con Doppler color con un flujo central, pues, que corresponde a ganglios linfáticos reactivos. Okay. Dentro de infarto focal de grasa intraperitoneal, que estos son un grupo de patologías abdominales autolimitadas en las cuales el insulto primario es la inflamación de la pared grasa intraperitoneal. Suelen imitar clínicamente a otros casos de abdomen agudo, como apendicitis. Dentro de los factores que están asociados a este grupo de enfermedades, pues son la obesidad, el trauma y la cirugía abdominal. Aquí entran la apendicitis epiploica y el infarto omental. En la apendicitis epiploica es una inflamación autolimitada de los apéndices epiploicos del colon. Es más común en mujeres y en bebés entre la segunda y quinta década de vida y causa aproximadamente 1 a 3% de los casos de abdomen agudo. Puede ser por causas primarias en las que no hay una patología subyacente o secundaria en las que sí lo hay. La patogenia pues es una torsión de apéndice epiploico pedunculado o una trombosis venosa espontánea, y pues lleva la secuencia de isquemia, infarto e inflamación. Lo más frecuente es que estos se presentan en la unión retrosigmoide en un 57% y en la región ileocecal en un 26%. Lo comenté anteriormente, pero los apéndices epiploicos pues son pequeñas bolsas de peritoneo visceral que contienen grasa y vasos sanguíneos. Estos protruyen la superficie de la serosa del colon. En las características por imagen se pueden apreciar masas ovales ovaladas o redondeadas, no compresibles, hiperecoicas con un centro heterogéneo que puede ser debido a áreas de hemorragia o necrosis, un borde hipoecoico que es un indicador de inflamación del peritoneo visceral y puede tener flujo por reacción inflamatoria. También puede haber líquido libre. Todas las características que mencioné anteriormente en estas imágenes de ultrasonidos en la escala de grises. Aquí, en otras imágenes de ultrasonido en la escala de grises, en la imagen de la izquierda, podemos identificar un apéndice epiploico en su totalidad del tamaño, con su unión al colon que está estrecha y torcida. Y de este lado podemos ver los cambios inflamatorios de la grasa adyacente. En estas imágenes de TAC de abdomen contrastado, en esta imagen es un corte coronal y la segunda un corte axial. En el corte coronal podemos encontrar una estructura ovoidea con densidad de grasa adyacente al ciego y además borramiento de los planos adyacentes, con un borde hiperdenso que es conocido como el signo del anillo hiperatenuado. Que esto nos indica un engrosamiento del peritoneo visceral por el proceso inflamatorio. También puede tener un punto central hiperdenso que nos habla de trombosis venosa. Y este punto central hiperdenso y este borde y el borde hiperdenso pueden calcificarse y nos hablan entonces de un proceso que es una lesión antigua. Hablando de la necrosis mental, es una necrosis grasa causada por la interrupción del aporte sanguíneo al aumento. Puede ser por una causa primaria o idiopática, que es clásicamente en el cuadrante inferior derecho, o secundaria, que ocurre en el lugar del insulto, donde ocurre el traumatismo o una cirugía abdominal, y estas lesiones son usualmente mayores a 5 centímetros, lo que nos puede hacer la diferencia entre una apendicitis epiploica con el infarto omental.
Hay muchas patologías que pueden asociarse a un infarto mental, variaciones anatómicas, vasculares, hipercoagulabilidad, torsión u otras. En los hallazgos por imagen, como vamos a ver más adelante, en un resumido hay un área focal ovalada o en cuña no compresible, hiperecoica con ausencia del flujo interno. Y en TAC va a ser una masa heterogénea circunscrita dentro del aumento, con borramiento de planos grasos, halo hiperdenso y un patrón arremolinado de vasos segmentales en caso de torsión. En estas imágenes de ultrasonido en escala de grises podemos ver las características que mencioné anteriormente, lesiones ovoideas y hiperecoicas, no compresibles, que en este caso pues, no se pueden valorar, pero en la literatura está escrito así, y con ausencia de flujo interno. En estas imágenes de TAC, en la construcción axial, en la imagen de la izquierda, de la derecha, podemos ver el patrón arremolinado, que son por la torsión de los vasos segmentales, y acá podemos ver lo que comenté anteriormente, que es esta masa heterogénea encapsulada con un borde hiperdenso y con el borramiento de los planos grasos adyacentes. Okay. Hablando de la hernia de Amiand, bueno, las hernias es una protrusión de un órgano o de su fascia a través de un defecto de la pared de la cavidad fisiológica que lo contiene. Los componentes de las hernias pues es un anillo, que es el orificio anatómico por el cual se produce la protrusión, un saco herniario, que es la capa de peritoneal parietal que lo recubre, y el contenido, que son las vísceras más próximas y móviles. Las hernias inguinales son el tipo de hernias más comunes en general, representan entre el 75-80% de todos los casos, y las indirectas son 5% más comunes que las directas. Las hernias indirectas es más común en varones y en prematuros, entonces en estos casos se deben de valorar intencionadamente. Las hernias indirectas son un proceso congénito en el cual existe una permeabilidad del proceso vaginal, y las directas es un proceso más adquirido por un defecto de la pared abdominal. Una hernia indirecta pasa por el anillo inguinal interno, canal inguinal, y emerge del anillo inguinal externo, superior y lateral a los vasos epigástricos, y puede extenderse por el cordón espermático hacia el escroto en varones o hacia los lados mayores si se continúa por el ligamento redondo. Y la hernia inguinal directa pasa por el triángulo de Hasselbalch y surge medial a los vasos epigástricos y no se continúa. En casos de la hernia de Amiand es la presencia del apéndice vermiforme encarcerado en el contenido de la hernia inguinal. Representa el 1% de las hernias, es principalmente del lado derecho por la localización del apéndice. Es 3 veces más común durante la infancia y está asociado a apendicitis concurrente en 0.13%, y las complicaciones son raras. Pero la mortalidad es elevada debido a la sepsis peritoneal. Podemos ver aquí el defecto de esta hernia con el apéndice vermiforme que lo acompaña. Okay. En esta imagen tenemos un TAC en reconstrucción axial, donde se puede evidenciar un apéndice con las características previamente descritas de normalidad, o sea, no se ve en la pared engrosada, se ve más tubular, con gas en su interior, con la pared delgada, pero que está contenida en un saco herniario inguinal derecho. Y en la segunda imagen, en una reconstrucción coronal, se puede ver el apéndice de características igual, normales, tubular, la pared delgada y con gas en su interior. Muy bien. Ahora, hablando de las neoplasias del apéndice, se pueden clasificar en epiteliales y en las neoplasias neuroendocrinas, que eran antes denominadas carcinoides. De las epiteliales, las mucinosas son las más frecuentes y las no mucinosas representan un 30%. De las mucinosas tenemos el adenoma, la neoplasia apendicular de bajo grado y de alto grado, y la adenocarcinoma mucinoso. Y de las no mucinosas tenemos el tipo colónico y el carcinoma de células caliciformes, y bueno, otras, los linfomas, las neuroendocrinas no carcinoides, sarcomas y las neoplasias mesenquimales. Son neoplasias raras, están identificadas en aproximadamente 1% de los estudios histopatológicos de apendicectomías.
Las epiteliales y las neuroendocrinas representan su gran mayoría. Las neuroendocrinas son las más comunes, representando el 80% si se toman en cuenta benignas y malignas. El adenocarcinoma epitelial es la neoplasia maligna apendicular más común, pero las neuroendocrinas son un poco más difíciles porque, debido a su menor tamaño, pues son difíciles de identificar por estudios de imagen, entonces el hallazgo suele ser más histopatológico. Y la manifestación inicial, como en otras patologías del apéndice, debutan como una apendicitis aguda en el 30-50% de las ocasiones. En cuanto a las neoplasias mucinosas, se caracterizan por la producción de mucina e involucro circunferencial del apéndice secal. Estas neoplasias son manifestadas en imagen como un mucocele, que es la dilatación quística de la luz apendicular debido a la acumulación de mucina. Un mucocele puede ser debido a causas neoplásicas, que estas suelen ser con una medición de menor a 2 centímetros, y estos son por un mucocele simple, que es lo más frecuente, que es un quiste de retención por obstrucción luminal por un apendiculito, o por una hiperplasia mucosa. De las causas neoplásicas, estas suelen ser mayores a 2 centímetros, y pues están asociadas a las neoplasias que dije anteriormente. El adenoma mucinoso es el más común, y el adenocarcinoma que es el que tiene mayor riesgo de perforación. Aquí podemos ver en esta imagen de ataque contrastado en una reconstrucción nasal, en el foso ilíaca derecha, donde podemos ver una imagen quística ocupando el área donde debería estar el apéndice, con una densidad de agua, y tiene varias calcificaciones curvilíneas en su pared. Es importante también mencionar que ni la forma, ni la densidad, ni el contenido o engrosamiento de la pared, calcificaciones, nos ayudan a diferenciar entre benigno y maligno. Hay características que sí están asociadas en malignidad, como la presencia de un engrosamiento irregular de la pared o una irregularidad de la misma, como en los casos de adenocarcinoma. Aquí en estas imágenes no podemos distinguir qué tipo de neoplasia es, o si es un mucocele simple, o si es una neoplasia apendicular de bajo o alto grado. En este caso son neoplasias de alto grado, pero el diagnóstico final sería por histopatología solamente. Aquí en esta imagen ultrasonido en escala de grises, transversal y sagital, se identifican imágenes ovoideas quísticas con una ecotextura heterogénea de predominio epoecoico, además de capas ecogénicas concéntricas en su interior, que se conoce como signo de la piel de cebolla, que esto nos sugiere también mucocele. En este caso, en la imagen de la izquierda tenemos un TAC abdominal contrastado en una reconstrucción axial, donde se puede ver un mucocele con las características que mencioné anteriormente, una masa quística con calcificaciones en su pared, pero además ya se está condicionando una intusupresión ileocólica, que es dentro de las complicaciones que pueden tener estas neoplasias, además de la torsión o la ruptura del mismo. Ok, hablando del pseudomixoma peritoneal, se refiere a un síndrome progresivo en el cual hay una acumulación progresiva de ascitis mucinosa y células epiteliales. Esto es secundario a la ruptura de una neoplasia mucinosa, principalmente originada del apéndice, y como lo mencioné anteriormente, el adenocarcinoma mucinoso es el que más se asocia a una perforación. Se presenta como una ascitis de material hipodenso que corresponde a mucina, puede estar loculada o progresar a una ascitis de grandes volúmenes. Se acumula en omentos, mesenterios o espacios intraperitoneales, y en órganos sólidos como el hígado o el vaso pueden generar aspecto festoneado debido al implante de masa tumoral. Bueno, siguiendo con las neoplasias neuroendocrinas, son tumores derivados de las células neuroendocrinas subepiteliales. Es la neoplasia más común del apéndice, representando un 85% en total, y se localizan principalmente en la punta del apéndice, el 67% de los casos, y suelen ser pequeños, menores a 1 centímetro, que es lo que hace un poco más difícil de diagnosticar por imagen y más fácil por un diagnóstico histopatológico. Las características por imagen
Es una masa submucosa de pequeño tamaño con engrosamiento nodular de su pared, con un importante realce al medio de contraste y calcificaciones que imitan apendicolitus. Aquí tenemos unas imágenes de TAC abdominal con contraste, una reconstrucción axial y coronal. Tenemos una pared apendicular engrosada con realce y con la presencia de calcificaciones murales y dilatación de la punta del apéndice. Y pues como lo mencioné anteriormente, pues no es posible muchas veces diferenciar por estudios de imagen características de malignidad de una neoplasia, entonces al final todo esto se da por histopatología. En cuanto a la evaluación por imagen de las neoplasias apendiculares, la tomografía computarizada con o sin contraste es el estudio de primera línea para valorar abdomen agudo. Tiene una sensibilidad del 95%. Y para neoplasias apendiculares se deben tomar en cuenta algunos criterios, como es un diámetro apendicular mayor a 15 milímetros, dilatación quística del apéndice y masa del tejido conjuntivo, que pues son características que también nos pueden alejar de una apendicitis aguda clásica, como la mencioné anteriormente, ¿no? El ultrasonido, que es también una herramienta importante inicial para evaluar el apéndice, y la resonancia magnética y también es importante para estadificar y proporcionar seguimiento en carcinomas apendiculares. Tiene mayor densidad y especificidad que el TAC. El tratamiento pues es variable. Si son menores de 2 centímetros, una apendicectomía versus hemicolectomía derecha, y si son mayores se hace ya este eje completo con TAC y hemicolectomía derecha. En la enfermedad peritoneal se hace una cirugía citoreductora más quimioterapia intraperitoneal, y en la enfermedad metastásica pues ya es quimioterapia adyuvante. En cuanto a las neuroendócrinas, es una apendicectomía si mide menos de 1 centímetro, y la hemicolectomía derecha más linfadenectomía regional cuando miden más de 1 centímetro. El pronóstico para las primeras neoplasias epiteliales, el mucosal es simple y el adenoma mucinoso es bueno, con aproximadamente 91 a 100% de sobrevida a 5 años, y el adenocarcinoma mucinoso es malo, con aproximadamente 25%. De las neoplasias neuroendócrinas, las neoplasias carcinales apendiculares con curso benigno comparadas con otras de trato gastrointestinal inferior, con una sobrevida a 5 años mayor al 90%. Y cuando ocurren metástasis, son a ganglios regionales. Y ya como manera de conclusión para el tema, pues es importante para una causa etiopatogénica a las patologías del apéndice, pues es una integración de la información clínica que se nos es ofrecida pues para dar un contexto clínico y así orientarnos a cuál es el mejor estudio que se debe solicitar, pues para dar con la causa de lo que esté afectando al paciente. Y pues eso sería todo. Y la bibliografía. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta para Diego? ¿Quiere agregar algo? Buenos días. Quería agregar nada más 2 sugerencias, sobre todo para los R1 que están empezando con ultrasonido. En pacientes con sospecha de apendicitis aguda, yo les quería recomendar no limitarse solo a fosa ilíaca derecha, que es lo más común donde vamos a encontrar el apéndice. Sobre todo en niños, en pediátricos que no saben definir exactamente un punto de dolor, revisar todo el abdomen y no dejar pasar también la fosa ilíaca izquierda. Ya me ha tocado en niños que el apéndice cruza o trata de cruzar la línea media y tiene un proceso inflamatorio que sí se ve en fosa ilíaca izquierda. Entonces podríamos encontrarlo en algunos también en esta localización. Y en general, cuando estemos haciendo ultrasonido, también preguntar sobre medicamentos. Muchas veces nos llegan pacientes ya como asintomáticos, pero es porque ya le pasaban medicamentos, vienen de otro hospital ya con medicamentos pasados por vena, y nosotros pensando que a lo mejor no tiene nada. Entonces siempre preguntar también por medicamentos que nos puedan como oscurecer o enmascarar ese cuadro clínico. ¿Pregunta? Darío. Muchas gracias, Diego, por tu clase, estuvo muy buena.
Nada más también recordarles que pues nosotros al momento de estar realizando el ultrasonido, pues no solo evaluamos las imágenes, sino también podemos hacer maniobras con la compresión del transductor, preguntar específicamente al paciente si le duele más en el área que estamos explorando al momento de hacer la compresión, porque eso nos va a ayudar un poquito más a orientarnos, como dice Ana Karen, si en realidad el dolor está en donde nos están diciendo que está o si se está irradiando de otro lado. Además de que en las pacientes femeninas, pues evaluar también los anexos adyacentes, o sea, podemos estar ante un paciente que tiene una torsión ovárica, pero que está siendo confundido cuadro clínico debido a que es en la fosa ilíaca derecha el dolor referido. Entonces también hacer el protocolo pélvico completo y luego posteriormente pasarnos de la fosa ilíaca derecha para completarlo. Gracias. Nada más quiero agregar que a veces en las guardias hay mucho trabajo y es común que los médicos clínicos que están en el hospital, que nos refieren a los pacientes, no nos dan una clínica muy específica de lo que tiene el paciente. Entonces, cuando vean TACs, no se casen con lo primero que vean patológico, porque puede ser que haya mucha prisa y ves un estudio y ya ves que tiene un absceso hepático y dices, tiene absceso hepático, pero el absceso hepático puede ser consecuencia de una apendicitis también. Entonces siempre revisen todo el estudio, porque a veces las apendicitis causan muchas complicaciones que no nos parecen a nosotros. La vez pasada Sofía dio una clase interactiva de apendicitis y vimos que había un chorro de apendicitis que eran secundarias algunas o que causaban una patología que nos podía hacer no fijarnos en el apéndice específicamente. Entonces nada más para que vean todo el estudio siempre. Hola. Dalo.